Pero hoy quiero hablar un tema que es tan importante. ¿Cuántas veces nos encontramos sin fuerzas y sin saber qué hacer? ¿A cuántos les ha pasado esto? No le voy a preguntar a cuántos le pasa hoy, porque es muy probable que hoy alguno esté pasando este momento, pero yo quiero hablarle especialmente a esta persona que hoy está pasando este momento sin fuerzas y sin saber qué hacer, pero también quiero que aprendamos a prepararnos cuando estamos bien para cuando lleguen esos momentos, porque todos en la vida tenemos esos momentos donde nos quedamos sin fuerzas y sin saber qué hacer. Y quiero que abran sus Biblias en 2 Crónicas capítulo 20. Vamos a estar viendo este capítulo de la Biblia. Casi que no nos vamos a salir de allí. Vamos a ver qué le pasó a este rey Josafat en esa historia tan impresionante. Y hay secretos que quiero que veamos juntos, secretos en la oración que le elevó al Señor, secretos en la espera que ellos tuvieron como pueblo de Dios hasta que el Señor obró, y secretos en la victoria que el Señor les dio. Así que, tanto en la oración como en la espera hasta que el Señor obró, y luego en la victoria, hay secretos que hoy quiero compartir con ustedes. ¿Cuántos quieren salir a pelear conmigo esta batalla? A ver. Bueno, venga y ayúdeme. Es importante, me impresionó ver la cantidad de cosas que nos enseña la palabra respecto a esto. Vamos a empezar a leer. 2 Crónicas capítulo 20, el versículo 1 dice: pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat, diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar. Está hablando del Mar Muerto y de Siria. Y he aquí que están en Hazezón Tamar, que es en Gadi. Yo sé que yo le leo esto y para muchos es chino, básico. ¿Qué es esto? ¿De dónde estamos hablando? Pero para ubicarnos en lo que pasó ese día, quiero que veamos juntos un mapa. El mapa este que vamos a ver ahora nos muestra de dónde venían los enemigos y cuál era el lugar. ¿Lo ven bien de ahí? ¿Lo ven todos? ¿Lo alcanzan a ver? Bueno, qué bien que se ven las letras. Pipi, gracias. El Mar Muerto es ese. El Mar Muerto en realidad es un gran lago, pero es lo que se llama el Mar Muerto, Mar Salado. Y los amonitas y los moabitas y los otros de los moabitas son todos los que estaban de este lado del Mar Muerto, ¿ve? Todos esos pueblos vinieron y ahora estaban en Gadi, en ese lugar que está ahí con círculo blanco. Ese lugar de Jerusalén, que era donde estaba Josafat, donde la ciudad principal de Israel, había en forma lineal 41 kilómetros, estaban ahí nomás. Pero se habían juntado las tres naciones para venir contra Israel. Esto que parece un gran mapa, ahí de orillas del Mar Muerto acá no hay más de 20 kilómetros, 25 kilómetros. Israel es muy chiquito. Israel como país es un poco más chico que la provincia de Tucumán. De norte a sur, lo que tiene más largo son 470 kilómetros, un poco más que de acá Mar del Plata. Usted hace ese viaje y ya cruzó todo el país, de norte a sur. Pero hay lugares en donde es más angosto que son 14 kilómetros y medio, de acá a Merlo. Lo que hago yo los domingos. Y me crucé el país. Bueno, es así de chiquito. Y todos estos países vinieron. ¿Sabe que esto que parece historia, hoy sigue ocurriendo? O sea, en Israel, cuando se habla en las noticias de Israel y los países con los que está peleando, si usted recorre todos estos países, Jordania, Egipto, los países del norte, Siria, todos estos países siguen siendo enemigos de Israel. Israel, si fuera por ellos, tendría que haber desaparecido, nunca tendría que haber sido nación. Es una guerra que, aunque ahora hay una paz momentánea, me salí un poco de la palabra para ubicarnos en esto, aunque hay una paz temporaria, pero estas guerras nunca van a terminar, esto es histórico y va a seguir. Pero todos esos países en ese tiempo ya venían. Todos ellos se habían juntado, cruzaron el mar y le avisan a Josafat: mirá que ya están a 40 kilómetros, están acá. Y era una multitud que venía. Bien, viendo esto y ubicándonos,
Entonces, una vez que le avisan esto, Josafat toma acción. Y fíjese la acción que toma. Vamos a leer el versículo 3 ahora. Segunda Crónicas 23 dice, entonces él tuvo temor. Era lógico. ¿Cuántas veces tuviste miedo en tu vida? Y a veces decimos, no, yo no puedo decir que tuve miedo. ¿Por qué no? Todos tenemos miedo en algún momento. Él tuvo temor y Josafat, mire lo que hizo. Humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a toda Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová y también de todas las ciudades de Judá que vinieron a pedir ayuda a Jehová. Quiero detenerme un poco, me voy a detener un poco en cada uno, así que hasta mañana, yo mañana no trabajo. Pero mire qué importante es esto, sin saber que iba a predicar yo, Luis habló cuando comenzó la reunión, él decía que el Señor no libró a Daniel del foso de los leones, lo libró de los leones, pero tuvo que estar en el foso. El Señor no libró a los jóvenes del horno de fuego, los libró del fuego, pero tuvieron que estar en el horno. Y a veces nos sentimos en el horno, pero cuando el horno se aproxima, ¿qué le pedimos al Señor? Normalmente le decimos, Señor, sálvame del horno. Señor, sálvame del foso de los leones. Señor, sálvame de pasar el desierto, como también daba el ejemplo. Pero Josafat hace una oración ejemplar. Él dice que se humilló para consultar a Jehová. ¿Sabe qué hizo? Se puso a adorar al Señor y le dijo, Señor, decime qué tengo que hacer. Eso es aceptar la voluntad del Señor. Lo que Jesús enseñó cuando decía, sea hecha tu voluntad, así en el cielo como en la tierra. Esa es la oración que tenemos que aprender a hacer. Aun cuando estamos que no sabemos qué hacer y nos sentimos cansados y no tenemos fuerzas, aún en ese momento, no decirle al Señor, bueno, yo quiero que hagas esto, aquello y aquello, porque no sabemos qué es lo mejor para nuestras vidas. Pero sí aprender a humillarnos delante del Señor y decirle, Señor, quiero que hagas tu voluntad en mi vida. Necesito que me muestres qué tengo que hacer. ¿Qué es lo que hizo Josafat? En última instancia, Josafat tampoco tenía mucho para hacer, porque lo iban a hacer desaparecer. Pero él le pregunta al Señor. Y aun cuando nosotros estamos en la misma situación, Dios quiere que hoy aprendamos esto, si ya no lo sabíamos antes, porque estoy seguro que usted ya lo sabía de antes, pero es un recordatorio, que aprendamos a decirle al Señor, Señor, enséñame tu voluntad. Humilló su rostro para consultar a Jehová. Él tenía más confianza en el Señor. Cuando el Señor le dijera que tenés que hacer esto, tenía más confianza en esto que en el ejército que tenía atrás respaldándolo. Dios quiera que hoy podamos tener en cuenta esto. Es un secreto humillarnos reconociendo nuestra falencia y nuestra ignorancia en cuanto a lo que tenemos que hacer. El Señor premia cuando nosotros recurrimos a su voluntad sinceramente. Cuando pasamos a los versículos que sigue, versículos 5 y 6, dice que entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo, y dijo, Jehová, Dios de nuestros padres, fíjese lo que le dice él al Señor en la oración. ¿No eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Segundo punto en importancia es saber a quién estamos clamando. A veces le pedimos al Señor, pero dudamos que Él pueda hacer algo. Pero Josafat decía, vos sos el Dios que reina sobre los cielos, sobre la tierra, sobre los reinos, sobre los reyes y sobre quien sea. A mí me encanta decirle Rey de reyes y Señor de señores a mi Señor, porque no hay un Señor que sea más grande que Él y no hay un Rey que sea más grande que Él. Él es Rey de reyes y Señor de señores. Y a este Señor estamos clamando, al Creador del universo. Cuando nosotros entendemos con quién estamos hablando, entonces nuestra visión de la vida cambia. Y da gusto decirle, Señor, vos que sos el Señor sobre todas las cosas, aún sobre el universo, sobre los reinos y sobre todas las naciones, a vos necesito que me digas qué tengo que hacer. ¿Ve que cambia esto? Josafat sabía a quién estaba clamando. Él le decía, no está en tu mano, no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos, no está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista. ¿Se da cuenta a quién le estamos clamando? Qué hermoso es conocer al Señor. Necesitamos tener en claro a quién estamos clamando.
Segundo punto. El tercer punto en el versículo 7. Josafat dice, Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? Josafat lo que está haciendo es recordando lo que Dios había hecho con su pueblo. Josafat recuerda las grandezas que Dios había hecho en su vida. Todos nosotros tenemos un motivo por el que estamos sentados en este lugar. Dios ha obrado en gran manera. Dios nos ha sorprendido en algún momento. Pero cuando estamos en los momentos de desesperación, que no sabemos qué hacer, entonces nos olvidamos de esas situaciones en las que Dios obró. Josafat lo que hizo fue traer a memoria lo que Dios ya había hecho, las grandezas y las maravillas que Dios había hecho en medio de su pueblo. ¿Sabe que hoy cuando preparaba esto quería cantar, pero no lo voy a hacer porque no me da? Pero hay un himno precioso que cantaba desde joven y dice, cuando combatido por la adversidad veas ya perdida tu felicidad, mira lo que el cielo para ti guardó, cuenta las riquezas que el Señor te dio. Y continúa diciendo el estribillo, bendiciones, ¿cuántas tienes ya? Bendiciones, Dios te manda más. Bendiciones, te sorprenderás cuando veas lo que Dios te ha dado ya. ¿Ve qué importante recordar lo que el Señor ya nos ha dado? Cuando miremos al pasado, no miremos para ver las cosas malas que hemos dejado atrás. Miremos para ver lo que el Señor ya ha hecho en nosotros. Y eso también nos va a dar confianza para saber que el mismo Dios que obró antes va a volver a obrar hoy en tu vida. Dios te va a sorprender. Te vas a quedar mirando, Señor, ¿cómo lo hiciste? No importa, no lo vas a entender nunca, pero que lo va a hacer, lo va a hacer. Como lo hizo antes, lo volverá a hacer ahora. Recordar lo que el Señor ha hecho en nosotros. Cuarto punto, ¿qué le dice Josafat en el versículo 8? Ellos han habitado en ella, habla del pueblo de Israel que ha habitado en la tierra donde habita Israel. Ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre. Se refiere al templo donde ellos estaban clamando al Señor. Diciendo, si mal viniere sobre nosotros o espada de castigo o pestilencia o hambre, nos presentaremos delante de esta casa. Esta era la oración que había hecho Salomón cuando hizo la dedicación del templo. Y ellos estaban en ese templo clamando al Señor y le decía eso. Nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa. ¿Cuántos saben que el nombre del Señor habita en esta casa? ¿Cuántos saben que la presencia del Señor habita en esta casa? Yo pensé que eran más los que sabían, pero no importa. Si no se anima a decir amén, sepa que la presencia del Señor habita en esta casa y sepa que por eso es una casa de oración donde clamamos al que vive. Porque Él habita en esta casa y Josafat decía eso. Delante de ti porque tu nombre está en esta casa y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti y tú nos oirás y ¿qué harás? ¿Nos qué? Nos salvarás. ¿Es muy chica la letra o la ve? Nos salvarás. Dios va a obrar. Dios va a obrar en tu vida, te va a sorprender. Pero esta es la oración que Josafat hace. Se afirma en las promesas del Señor. Había un predicador, Spurgeon, quizás lo habrá sentido nombrar, un gran predicador del siglo pasado, y él dice una oración que es poderosa, es decirle al Señor, Señor, haz como has dicho. Cuando el Señor hace una promesa, Él la cumple. Aférrese a las promesas del Señor. ¿Por qué insistimos tanto que hay que conocer la Biblia? Porque la Biblia está llena de promesas del Señor. Y llegan estos momentos que no sabemos qué hacer y decimos, ¿qué hago? Pero tenés tantas promesas que el Señor te ha hecho. Y decirle, Señor, vos me prometiste esto. No invente promesas, no hace falta. Porque hay tantas en la Biblia que no hace falta inventar nada. Pero el Señor nos prometió tantas cosas, pero es necesario que nos afirmemos en sus promesas. Y Josafat le dice eso. ¿Te acordás que clamamos a ti y quedamos en que vos cuando necesitábamos nos ibas a responder? Y el Señor, claro, desde el cielo, claro que sí. Claro que sí, es así. Y hoy sigue vigente esta palabra. La quinta parte, Él dice, y fíjese qué importante en el versículo 10 y 11,
Ahora pues, he aquí los hijos de Amón y de Moab, o sea, los enemigos que venían, y los del monte de Seir, a cuya tierra, mire esto que es importante, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no los destruyese. Él habla de esa gente que veíamos recién del otro lado del mar. Y Dios les había dicho, cuando ellos venían de Egipto, que Dios le entregó todos los pueblos que quedaban de paso. Cuando llega a estos, le dice, no, a estos déjenlo porque esa tierra no te la voy a dar a vos. Esa tierra dejásela a ellos. Dios no le dio explicaciones de por qué. Y a este pueblo tampoco. Y quedaron los de Amón, los de Moab, quedaron ahí porque Dios le dijo que sí. Cuando vos estás en alguna situación porque obedeciste al Señor y llegaste a esa situación, quédate tranquilo, tenés el respaldo del Señor. Entonces ellos dicen, pero estamos así, porque vos no dijiste que lo dejemos. Y dice, y ahora ellos, en el 11 dice, y aquí ellos nos dan el pago viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Vos no dijiste que no lo toquemos, que lo dejemos, ahora ellos vienen para echarnos a nosotros. ¿Qué hacemos, Señor? Pero si el Señor te dijo que los deje, déjalo tranquilo, no te van a tocar. Es importante obedecer al Señor, aun cuando no lo entendemos. Porque muchas veces no lo vamos a entender. Es otro tema, pero sus pensamientos son más altos que los cielos y los nuestros no llegan ni al techo. ¿Cómo podemos entenderlo? Pero es así. Y por último, en el sexto punto, en su oración, en el versículo 12, él dice, oh Dios nuestro, no los juzgarás tú, porque en nosotros, escuche esta frase y ahí es donde quería llegar ahora, después seguimos, en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. ¿Te quedaste sin fuerza? ¿No sabes qué hacer? Todavía tenés fuerza para empujarte la pera para arriba y decirle, a ti elevo mis ojos, Señor. Por ahí no tenemos ni fuerza para levantar la vista al cielo. Pero me hago así, lo miro al Señor y digo, wow, Señor, vos seguís estando presente. Cuando mis fuerzas se acaban, las fuerzas del Señor siguen vigentes. Cuando me desespero, la esperanza en el Señor sigue vigente. Cuando no sé qué hacer, la sabiduría del Señor sigue vigente. Cuando me quedé sin nada que esperar, las promesas del Señor siguen vigentes. ¿Qué mejor que esperar en el Señor? Y Él dice, en nosotros no hay fuerza. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Me recordaba el Salmo 121, que todos lo saben. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? No, de allá no. No, de allá tampoco. Aquel tampoco. ¿Vio cuando no le quedan amigos, no le quedan empresas, no le quedan familiares, no le queda a quién pedirle ayuda? Y pedir ayuda, después necesita que se lo devuelva. ¿Y a quién le pido, Señor? Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde? ¿De dónde vendrá mi socorro? No hay alguien que me pueda ayudar, pero también dice, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. ¡Aleluya! 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 ¡Mánaga! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Oh! Esta palabra es fiel y es verdadera. ¡Pinama! El Señor es Rey. El Señor es soberano. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Oh, mamá! ¡Oh, Señor! ¡Qué grande es nuestro Dios! ¡Qué grande es nuestro Dios! ¡Aleluya! Él está siempre presente. Él está siempre presente. ¡Aleluya! No importa que no sepas qué hacer, no importa que no sepas a quién mirar, no importa que te quedaste solo, no te quedaste solo. Tenés al Creador del cielo y de la tierra, tenés al soberano, tenés al que sabe todo. ¿Qué más querés? ¿Qué más querés? Él es Rey y Él está para darte hoy la solución a tu vida. No sabemos qué hacer, no tenemos fuerza y a ti volvemos nuestros ojos. No dejes de mirar al Señor, no dejes de mirar al Señor. Búscalo cada día, búscalo cada día. Ahora termina su oración y llega el momento de la espera. Ahora ya oraste, ¿y ahora qué pasa? Y los enemigos siguen avanzando, pero Señor, ya oré, tranquilo.
Pero los enemigos siguen avanzando. Tranquilo. Ya le entregaste esto al Señor. Tranquilo. Vamos al versículo 13. Estamos en 2 Crónicas capítulo 20. No hemos salido de allí. Todo Judá estaba en pie, todo el pueblo en pie delante de Jehová con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Y estaba allí Jaasiel. ¿Quién era Jaasiel? Un levita. Jaasiel era, no sé si era un músico, un cantante, era un levita. Pero los levitas se encargaban de adorar al Señor, todo lo que era el culto. ¿Quién lo conocía a Jaasiel? ¿Era profeta? No, era un levita. Pero el Señor usa a Jaasiel. Viene el Espíritu de Dios sobre Jaasiel. Y dice el versículo 15. Y dijo, oíd Judá todo y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así, no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Cuando nos quedamos sin fuerzas, tenemos que entender esto. Yo no puedo hacer nada, es tuya la guerra, Señor. Cambia tanto la cosa, cambia tanto. Cuando te quedaste y no sabes para dónde correr y decís, pero vos estás al mando. Ah, bueno, entonces me acuesto a dormir tranquilo. No es tuya la guerra. No temáis ni os amedrentéis de estar llenos de miedo, de no saber qué hacer. De pronto no tengan miedo, che. ¿A qué le tienen miedo? Me hace acordar a cuando David apareció con el ejército que estaba asustado por Goliat, ¿recuerda? Mi nieta siempre me recuerda la historia de Goliat, entonces ¿cómo me la voy a olvidar? Pero los nenes de 2 o 3 años te enseñan la historia de David y Goliat, así que venía a la escuelita y la voy a aprender. Pero David llega y dice, ¿qué les pasa a muchachos que están todos asustados, escondidos atrás de semejantes traje, casco y lanza? Y están escondidos, ¿qué les pasa? No, un gigante. Pero vamos, ¿en quién están confiando? ¿Que en serio se metió con Jehová de los ejércitos? ¿En serio? ¿En serio criticó al ejército de nuestro Dios? Sí, ¿sabe que sí? Déjamelo a mí. ¿David era guerrero? No. ¿David tenía armadura? No. David tenía el Espíritu de Dios en su vida. ¿Qué tenés en tu vida acaso? ¿En serio te olvidaste que el Espíritu del Señor está sobre vos y quiere obrar? ¿En serio te olvidaste que crees que estás solo y el Señor quiere obrar a través de tu vida y mostrar sus milagros a través de tu vida? No estás solo, no estás sola. Dios quiere obrar, pero no es tuya la guerra. La guerra es del Señor. Entonces nos preocupamos y queremos inventar cosas y hacemos. Me ha pasado, estoy hablando de mí cuando hablo de esto. Claro, llego a esta edad y ya me recuerdo todo lo que hice. Las macanas que me mandé, queriendo inventar cosas. Y no. Antes de orar al Señor, primero voy a intentar todo. Y bueno, perdiste tiempo, negro. Pero cuando dejé la mano en el Señor obró los milagros. Porque no es tuya la guerra es del Señor. Pueblo de Dios, tenemos que entender que estamos en las manos de Dios. Y cuando hablamos con Él, debemos saber con quién estamos hablando. Y Él quiere obrar en nuestras vidas en una manera especial. No es vuestra la guerra, sino de Dios. Entonces les dice a continuación en el versículo 16 en adelante, mañana descenderéis contra ellos. Tampoco era cuestión de quedarse ahí sentado. Mañana van a ir contra ellos. ¿A qué? Dice, mañana van a ir contra ellos. Y aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis. Le estaba diciendo todo lo que iban a hacer el enemigo. ¿Cómo sabían lo que iba a hacer el enemigo? Porque Dios se lo dijo. Y los hallaréis junto al arroyo antes del desierto de Jeruel. Pero también le dice, no habrá para que peleéis vosotros en este caso. Hay casos donde hay que pelear, pero en este caso en particular, el profeta a través de Dios, el levita que Dios lo usó para dar la profecía, le dice, no van a pelear, tranquilo. Y quizá Dios... Yo entendí que Dios en esta tarde a alguien le está diciendo, tranquilo, no tenés que pelear la voz, no vas a tener para pelear. Dios quiere pelear por vos, porque no es tuya la guerra es de Dios. Entonces dice, no habrá para que peleéis vosotros en este caso, paraos, estad quietos y ved la salvación que Jehová hará con vosotros. ¡Wow! Pero se viene el enemigo, sí, pero vos quédate quieto y mira lo que Dios va a hacer. Como diciendo, no hagas lío, quédate ahí. ¿Vio como uno le dice a los chicos, vos quédate ahí, déjame que yo lo hago? No, pero yo quiero ir a buscar aquello. Vos quédate ahí sentado, voy yo a buscarlo. Pues sabemos que se van a meter en el barro, que se van a caer. Bueno, Dios hace lo mismo muchas veces con nosotros. Vos quédate quieto y mira lo que yo hago. Quizá la palabra de Dios para tu vida es esta hoy.
Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis, salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Como dice el Salmo 46:10, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Pero también sigue en este momento, este tiempo de espera, la tercera parte de este tiempo de espera, donde en el versículo 18 dice que Josafat se inclinó rostro a tierra, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová, y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. ¡Wow! ¿Qué había pasado? Los enemigos seguían viniendo. Ya no estaban a 40 kilómetros, ya estaban a 35. Pero Señor, y ahora vamos a cantar, vos cantá tranquilo, porque no es tuya la guerra. Y nosotros queremos preocuparnos y mostrarle al Señor que realmente, viste, Señor, estoy re mal. Y lloramos delante del Señor para que vea que estoy re mal. Y el Señor dice, ¿te pones a cantar, por favor, que te quiero escuchar? El Señor quiere escuchar nuestra alabanza. Pero me llamó la atención esto, con fuerte y alta voz. ¿Qué significa? Una alabanza con confianza. No era una alabanza cualquiera, es una alabanza que demuestra la fe que tenemos en el Señor. Donde demostramos que le estamos creyendo. Con fuerte y alta voz, esto significa con alegría, con gozo, con confianza. Esa es la alabanza que ellos elevaron al Señor. Ahora, ¿qué cambió en ese momento? ¿Qué había cambiado? En lo natural, nada, porque el enemigo seguía viniendo. En lo espiritual y en lo emocional, todo. Porque ellos ahora, de estar triste, agobiado y de no saber qué hacer, estaban cantando y gozosos delante del Señor. Porque el Señor, en vez de estar esperando que el pueblo tome una actitud como corresponde, ahora el Señor ya estaba actuando. Entonces, en lo natural, usted veía que el enemigo seguía viniendo. En lo espiritual y en lo emocional había cambiado todo. El Señor necesita que tomemos esta actitud de alabar al Señor con fuerte y alta voz. Porque Él necesita que de una vez por todas dejemos de llorar por lo que pudiera pasar. Nos preocupamos por lo que pudiera pasar. Nos preocupamos por quién va a venir. Nos preocupamos por, quién va a ganar en las elecciones. Nos preocupamos por quién va, si va a venir o no a comer más familia. Nos preocupamos por qué ropa nos vamos a poner mañana. Nos preocupamos por tantas cosas que después nos pasan. Y además, una vez que pasó la historia y estamos preocupados por otra cosa, basta cada día por su propio mal. Entonces el Señor quiere que de una vez por todas cambiemos el llanto, el lamento, la angustia en gozo, alegría, cantar con fuerte y alta voz. ¿Por qué no hacerlo, hermano? El Señor, Rey de Reyes y Señor de Señores, está de nuestro lado. Tenemos motivos de sobra para cantar. Entonces no se dé el gusto de estar angustiado o de estar esperando qué va a pasar. Dios está contento. Dios le dio la victoria, ya se la dio. Me acuerdo cuando el pastor José Manuel Carlos predicó hace pocas semanas. Dijo, el Señor ya dio tu victoria. El Señor ya la hizo. En la eternidad Él ya te dio la victoria. Pero nosotros acá estamos como que no, esta la peleo yo. No la peleo, no te gasté, no pierdas tiempo, no gasté la vida en eso. Gasta la vida en algo más fructífero. Predicar el Evangelio, orar por los enfermos, llevar el Evangelio a tu parte, hacer algo más fructífero. El Señor quiere que cantemos en fuerte y alta voz. ¿Ve qué grande que se toca? Dice el versículo 20, perdón, el capítulo, estamos leyendo el capítulo 20, pero el versículo 20 dice, cuando se levantaron por la mañana y salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salieran, Josafat, estando en pie, dijo, oídme, Judá y moradores de Jerusalén. Creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Creer en Dios, creer en sus profetas. Cuando habla creer en sus profetas, en el día de hoy habla de cuando nosotros hablamos la profecía más segura de todos los tiempos. Cuando traemos y hablamos de la profecía más segura de todos los tiempos, mientras no nos salgamos en la Biblia, crea lo que te decimos, porque estamos afianzados en lo que dice la Biblia. Cada palabra que decimos, verificamos que el Señor lo haya dicho de esa manera. Créale a lo que el Señor le habla a través de los siervos de Dios aquí adelante. Y crea la palabra de Dios, estudie la palabra de Dios cada día, afírmese en la palabra de Dios. Creer
en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros, tranquilos, reposados, en paz. Pero también creed a sus profetas y seréis prosperados. Es importante todo esto. Y ahí viene cuando Dios ya actúa y ya estamos a los secretos de la victoria. En el versículo 21, y usted dice, bien, ya está llegando, tranquilo, te vas a alegrar por lo que Dios tiene para tu vida. En el versículo 21 en adelante, dice, habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados mientras salía la gente armada, y que dijesen, glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Le puedo dar un consejo: glorifique al Señor, porque su misericordia es para siempre. Su misericordia no se ha terminado en su vida ni en la mía. Su misericordia es cada día permanente con nosotros. Pero no me lo merezco. Ya sé que no te lo mereces. ¿Pensás que yo me lo merezco? Es pura gracia, regalo inmerecido de Dios, pura gracia. No lo merecemos, pero las misericordias de Dios son eternas sobre nuestras vidas, sobre lo que hemos decidido aceptar a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. La misericordia de Dios no ha menguado sobre tu vida ni sobre la mía. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, todavía no hemos comenzado a cantar cantos de alabanza, estamos esperando que termine la predica. Pero yo quisiera que yo como están en las carreras de caballo que tienen la puerta cerrada y esto están que abrirme la puerta porque salgo, que estén esperando que termine la predica para ponerse a cantar del Señor en fuerte y alta voz. Eso quisiera que ocurra en este día. Porque cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros, porque los hijos de Amón y Moab se levantaron contra los del monte de Seir para matarlos y destruirlos, y cuando hubieron acabado con los del monte de Seir, cada cual ayudó a la destrucción de su compañero. Hicieron algo, no tuvieron que hacer nada, pero sí se pusieron a cantar. Cuando comenzaron a alabar al Señor, necesitamos depositar nuevamente la fe en el Señor. El mundo sabemos que está inestable. El país está inestable, sí, y el mundo ¿qué? Igual o peor. Leemos la noticia o vemos la tele, ay, no me diga, ahora, tranqui, el Señor está con usted, el Señor está con tu vida, el Señor maneja tu futuro, Él sigue siendo soberano. Por eso cuando comenzaron a cantar, ¿qué esperamos para comenzar a cantar? Y sigue diciendo en el versículo 24 en adelante, y luego que vino Judá a la torre del desierto, se subieron ahí a mirar, y dice, miraron hacia la multitud, y aquí que yacían ellos en tierra muertos, pues ninguno había escapado. Terminante fue. Viniendo entonces Josafat a su pueblo y su pueblo a despojarlos, hallaron entre los cadáveres muchas riquezas, así vestidos como alhajas preciosas. Rechocha la mujer. Vestidos y alhajas. Y los hombres esperando encontrar alguna armadura, alguna alhaja, pero creo que nos separamos los gustos. Vestidos y alhajas de lo que le pidieron. Pero dice, así vestidos como alhajas preciosas que tomaron para sí, tantos que no los podían llevar. 3 días estuvieron recogiendo el botín porque era mucho. ¡Wow! Bueno, vamos, juntamos todo y nos vamos. Che, dame una mano porque no puedo. Agarrar esa misma pesada. Yo vengo mañana de vuelta. Y sí. Y fueron y vinieron llevando a sacar 3 días juntando el botín. ¿Sabe qué? Dios te cambia la tristeza en gozo. Dios te cambia la pobreza en riqueza. Dios te cambia la angustia en alegría. Dios hace la obra. No somos nosotros. Iban a ser saqueados, iban a quedar sin nada y quizá hasta iban a desaparecer como pueblo. Dios no solo que les dio la victoria sobre los enemigos, sino que los enriqueció. 3 días juntando alhajas y vestidos y riqueza. Chico, ¡wow! ¡Qué grande! Así cambia el Señor la realidad que vemos nosotros. Nosotros vemos algo grande adelante, una montaña que no podemos pasar. Pero cuando aprendemos que le estamos clamando a alguien que es mucho, infinitamente más grande que esa montaña, y nos ponemos a cantarle y adorarlo,
Él pelea por nosotros, porque no es nuestra la guerra es del Señor. Entonces ahí, cuando estábamos cansados y sin fuerzas y no sabíamos qué hacer, elevamos la vista al cielo y ahí nos dimos cuenta, de ahí venía la ayuda. Hoy tenemos que descubrir esto. Hoy tenemos que descubrir que nuestra alabanza debe volver a ser para el Señor. Me levanto y veo la noticia porque quiero saber qué pasa en el país antes de salir. ¿Por qué no lees la Biblia? ¿Por qué no lees la Biblia? Probá. Mi viejo me enseñó a levantarme media hora antes. Yo les conté alguna vez esa historia. Yo me levantaba y salía corriendo para el trabajo. Hijo, levántate media hora antes. Tómate el tiempo, desayunar tranquilo. Lee la Biblia. Tómate el tiempo. Hoy tengo 66 años. Y no me olvido de eso. Me sigo levantando temprano, jubilado y todo, a leer la Biblia como me enseñó mi viejo. Pero les puedo decir que eso es impagable, porque yo arranco el día con las promesas del Señor. Yo arranco el día sabiendo lo que el Señor me promete. Yo arranco el día sabiendo lo que el Señor tiene para mi vida y para mi familia. Yo arranco el día sabiendo que el Señor va a obrar distinto que lo que dice la tele o lo que dice. No, porque va a venir fulano, va a venir, ¿qué me importa? Si mi Dios sigue siendo Dios, mi Dios sigue siendo soberano. Y la guerra no es mía, la guerra es de Dios. Y mientras yo le siga cantando, ahora fíjense que cuando nos preocupamos, nos callamos la boca. Usted no está preocupado y cantando. No, estoy preocupado. ¿Qué querés que cante? Sí, justamente, olvídate de la preocupación y ponete a cantar. No es ser necio, es reconocer a quién estamos clamando. Es reconocer a Dios Todopoderoso que dio la vida por nosotros. Es reconocer que el Señor nos dice, che, pará. ¿A dónde quieres ir? Yo te estoy esperando para que vengas a mi altar. Ellos fueron al templo a pedirle al Señor que les diga qué tienen que hacer. Y nosotros esperamos, Señor, dame, Señor, dame esa plata. Señor, dale, ayúdame a cobrar esto. Señor, ayúdame. Señor, olvídate. No, ¿qué tal si le preguntamos, Señor, enséñame qué tengo que hacer? Eso es humildad, humilló su rostro y consultó al Señor. Entendió que en Él no había fuerza. Tenemos que entender que a veces nos gastamos la vida tratando de hacer las cosas de nuestra manera. Y no va mal. ¿Pero por qué no va mal? Porque el Señor está esperando que alcemos los ojos al cielo y que le digamos, Señor, estoy esperando que vos me digas qué hacer. En ese momento, nuestros labios se van a abrir para alabar al Señor y nuestra realidad va a ser cambiada. Aún tu economía va a ser cambiada. Aún tu realidad familiar va a ser cambiada. Deje de renegar por cualquier cosa. Mire al Señor, mire al Señor, mire al Señor, mire al Señor. No dé más vueltas. Él está esperando que una vez por todas alcemos los ojos al cielo. Y hay un enemigo que me va a pasar y me va a pasar esto, me va a pasar a otro. Mentira del diablo. Si usted se afirma en el Señor, comienza a entonar cánticos al Señor y empieza a confiar, Señor, vamos, Señor, confío en vos, sé que esta guerra es tuya, peleala por mí porque yo no tengo fuerza y tampoco sé qué hacer. Pero esta guerra es tuya, Señor, vamos, voy con vos, me pongo a cantar, le doy para adelante. El Señor te va a premiar, el Señor va a premiar tu fe. No porque la fe, no, porque el Señor le gusta que confíen en Él. Al Señor le gusta que le creamos. Al Señor le gusta que de una vez por todas dejemos llorar. ¿A quién le gusta que los hijos estén llorando? Yo veo llorar un hijo o un nieto o una nieta y me pone re mal, por lo que sea, a veces por pavada, pero no quiero verlo llorar. ¿A usted le gusta ver llorar a un hijo? ¿Y qué cree? ¿Que a Dios le gusta vernos llorar? ¿Usted cree que a Dios le gusta vernos pidiendo limosna a uno o a otro, teniendo Él el dueño del oro y de la plata y de toda la riqueza del mundo? ¿Usted cree que el Señor le gusta vernos cuando estamos preocupados y estamos así mirando acá, como el que iba caminando, mirando a ver si encontraba una moneda y el Señor se levantara a ver que tengo mucho más para darte que una moneda? Dios quiere que en esta tarde podamos entender como entendió Josafat, que aunque en nosotros no hay fuerzas y no sabemos qué hacer, estamos en las manos del soberano, del Dios creador del cielo y del universo, el Dios que es Dios sobre los reinos, sobre la tierra, sobre la naturaleza y aún sobre el cielo. En las manos de este Dios estamos, a este Dios clamamos
Y la guerra, por lo tanto, no es nuestra, sino de Él. Hermano, disfruta la victoria que Dios te da. Comienza a alabarlo, cambia tu lenguaje, cambia tu forma de actuar, comienza a actuar en fe, créele al Señor. Nuestro lenguaje de queja tiene que ser cambiado. Como iglesia de Dios, como pueblo de Dios, no podemos tener un lenguaje de queja. No va con el cielo esto. El Señor quiere que de una vez por todas apliquemos nuestra fe a Él. Los invito a ponernos de pie. El versículo 26 al 30, porque si no voy a hacer el mensaje incompleto. Al cuarto día se juntaron, cuarto día, se cansaron de venir a Jerusalén, cuarto día, se juntaron en el valle de Beraca, porque allí bendijeron a Jehová, y por esto llamaron el nombre de aquel paraje el valle de Beraca, que se quiere decir bendición hasta hoy. Y todo Judá y los de Jerusalén y Josafat a la cabeza de ellos, volvieron para regresar a Jerusalén gozosos, porque Jehová les había dado gozo, librándolos de sus enemigos. Y vinieron a Jerusalén con salterios, arpas y trompetas a la casa de Jehová. Y el pavor de Dios, mire qué importante también, el miedo, el pavor de Dios cayó sobre todos los reinos de aquella tierra, cuando oyeron que Jehová había peleado contra los enemigos de Israel, y el reino de Josafat tuvo paz, porque su Dios le dio paz por todas partes. Mire el futuro que tenemos en Él. Mire lo que nos estamos perdiendo, pero puede ser. Vamos a orar al Señor. Señor, te damos tantas gracias, tantas gracias, por lo que nos enseñas a través de la vida de este rey Josafat. Señor, entiendo que hoy alguno está pasando esta situación sin saber qué hacer, sin fuerza, pero tu palabra es fiel y es verdadera. Y Señor, esta es tu promesa, esta es tu palabra, no es mía, es tuya. Esto es lo que vos estás hablando a tu pueblo, esto es lo que vos querés hacer con tu pueblo. Te pido que en este día estés obrando de una manera especial, tu nombre sea puesto en alto y quieras obrar principalmente en nuestras mentes, en nuestros corazones, que nuestra alabanza comience a fluir de nuestros labios como algo natural, como algo cotidiano, como algo, Señor, que nos da paz, afirmarnos en tus promesas, que son fieles y son verdaderas. Señor, te creemos por sobre todas las cosas. Entendemos que esta guerra no es nuestra, esta guerra es tuya. Ayúdanos, danos la sabiduría y la gracia para poder aplicarlo a nuestra vida. Que mañana y cada día no lo olvidemos. Que el lunes sea el día de victoria, donde podamos aplicar esta palabra en nuestra vida. Que nuestro amanecer sea de la mano de tu palabra, de la mano de una alabanza a ti, Señor. Que donde estemos nuestro clamor sea solamente a ti. Gracias, oh Dios, por tanto. Muchísimas gracias en el maravilloso nombre de Jesús. Amén y amén.